Entonces, más o menos es la línea de tiempo de cómo hemos ido evolucionando desde que se aprobó el acuerdo. Hemos tenido que sincerar las acciones que habíamos propuesto y para eso hay diferentes procesos. No he mencionado acá, pero hay un proceso que se llama Dialoguemos, un proceso participativo que tiene el objetivo de socializar con todos los actores del país de cuáles son nuestros compromisos climáticos que tenemos, que son estas NDC, y recoger los aportes de cada actor, ¿no? Entonces, un poquito, no los quiero aburrir, solamente sobre qué implicó este proceso de actualización. Básicamente lo que les mencioné, ¿no? Se revisó la información que se había mandado en el 2015 a la convención, se definieron, en ese momento no había mucha información y, por ejemplo, no se llegó a cuantificar bien de cuánto iban a costar esas medidas de mitigación, por ejemplo. Había información muy básica y en este proceso del 2017 al 2018 que se actualizó esa NDC, se generó información para poder estimar digamos, el costo vinculado a la implementación de esas medidas. Se actualizaron las estimaciones de reducción de emisiones, por ejemplo, y bueno, se hicieron como hojas de ruta, se identificaron qué cosas más eran necesarias que el sector tenía que implementar para que esas medidas realmente sean aplicables, ¿no? Entonces, ese trabajo tomó casi como 2 años, ¿no? Desde el 2017 hasta fines del 2018, y con eso se pudo actualizar los datos, ¿no? Entonces, lo que les había mencionado, ¿no? En este grupo de trabajo que tuvo por 2 años aproximadamente, definió 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación. Con estas 62 medidas de mitigación, que más adelante van a ver, no llegamos a esto, no llegamos al 30%, porque nuestro compromiso es 20% más un 10%, ¿ya? Y más adelante vamos a ver que con esto no llegamos al 30%. Y acá en este caso sí no hay problemas porque acá no hay una meta de valor, ¿no? Entonces, ese es el resultado de este proceso de actualización de la información que hemos tenido, ¿no? Entonces, ahí un poquito de resumido, cuáles son esas medidas de adaptación y de mitigación que forman parte de este compromiso de nuestro país, ¿no? En el caso de la adaptación, las medidas de adaptación están focalizadas en estas 3 áreas temáticas: en agricultura, en bosques, en pesca y acuicultura, en salud y en agua, ¿no? En esas 5 áreas temáticas se han focalizado acciones y se han logrado determinar indicadores, ¿no? Para hacer seguimiento del cumplimiento de lo que se ha propuesto en la adaptación. En el caso de mitigación, lo que se hizo fue identificar y focalizar los esfuerzos en aquellos sectores que son importantes en emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? En el país. Por ejemplo, nuestro país, en términos de emisiones, ¿alguien me puede decir en qué sectores, cuál de estos 5 sectores es el que en mayor proporción genera emisiones en nuestro país? Agricultura. ¿Otro? ¿Tiene más? USCUS quiere decir uso del suelo, cambio de uso del suelo, silvicultura. Energía, ya saben, ¿no? Sectores todo lo que es quema de combustibles, en la generación de electricidad, el sector transporte. Procesos industriales tiene que ver con las emisiones que se generan en los centros de procesos, ¿no? Agricultura y desechos, todo lo que tiene que ver con manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, ¿alguna idea aparte de lo que ya nos dijo la colega, de qué sector en nuestro país, cuál es el que mayor emisión genera en nuestro país? Las dos podría ser
¿Alguien quiere dar algún? Bueno, cuando se habla de cambio de uso del suelo, habla de las dos temas, ¿no? De diferentes del bosque para la agricultura. Y bueno, o para la ganadería, ¿no? Entonces todos esos cambios generan mucho sentido. Efectivamente, en nuestro país, cada país tiene una tortita repartido de estos 5 sectores, ¿no? Y se va moviendo según el tipo de economía que tiene, ¿no? Cada país. En nuestro caso, más o menos el 50% de nuestras emisiones está atribuido a este sector, a UPUs, ¿no? Por la deforestación, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un importante, nuestro driver, por decirlo, ¿no? De las emisiones que se generan por la deforestación en las áreas de bosque, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Pero, por los cambios de uso del suelo. Sí. Esos ítems que están abajo tendrían que ser la manera de mitigar. Sí, exactamente. Ahorita, exactamente. Entonces, estos son como que los sectores de emisiones, pero lo que está abajo son los tipos de medidas de mitigación que se están planteando en cada sector, ¿no? Entonces, lo que les quería comentar es, más o menos les voy a dar el orden de cuáles son los principales emisores, los sectores. Primero está UPU, más o menos con el 50%, este es el principal sector que emite en nuestro país. Después sigue energía más o menos tiene el 30 y tantos %, ¿ya? Aquí está transporte, luego sigue agricultura con un 15% más o menos, luego sigue, no sé si este o este, más o menos están entre el 3 y 4%, estos dos, están por ahí, todos están por ahí. Pero los principales deciden que son usos, energía, agricultura. Y después sigue procesos industriales y desechos, entre 3 y 4%. ¿Ya? Entonces, en el área en el componente de mitigación, básicamente, bueno, más adelante voy a mostrarles las medidas de mitigación que se han planteado para cada sector, ¿no? Pero básicamente ese es el panorama en nuestro país. Ahora, lo que les había mencionado era esto, ¿no? La INIC, que era lo que inicialmente en el 2015 mandamos a la convención, esta es la meta, ¿no? De un 89.4 millones de toneladas de CO2 que vamos a reducir, y eso es un 30% de las emisiones que se van a generar en el 2030 sin aplicar medidas de mitigación. Cuando hicimos el proceso de actualización al año 2017-2018, de lo que se había planteado aquí en términos de medidas de mitigación, no de meta, porque la meta es la misma, nos dimos cuenta que con todo lo que hemos dicho en la lámina anterior de 92 medidas de adaptación, no, con 62 medidas de mitigación, solamente llegamos al 23%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos, con lo que tenemos ahorita, no estamos cumpliendo la meta, ¿no? No estamos cumpliendo la meta. Tenemos una brecha de un 6-7%. Y esto es el gran desafío que tiene nuestro país de cómo, qué cosas más, o sea, ya hemos hecho un gran esfuerzo a nivel del país para definir cómo vamos a cumplir la meta, pero ni así hemos llegado. Entonces hay un gran desafío de dónde más identificar medidas de mitigación para reducir, ¿no? Entonces este es el gran trabajo que tienen todos los sectores de gobierno para identificar medidas adicionales, ¿no? Que puedan sumar a esa meta, a lo que tenemos actualmente. No sé si ahí tienen alguna... Y miren, acá podemos ver, esto básicamente refleja las emisiones. Mira, UPUS es el principal emisor, pero también es el principal sector que está proponiendo metas de reducción de emisiones. En la torta, mira, podrán ver que con las medidas del sector UPUS se implementan o se logran más o menos el 14%, ¿no?
Y después igual energía también. O sea, con humo y energía y agricultura estamos cubriendo el 23% de la reducción de emisiones. En desechos es bien poquito, ¿no? Miren, en desechos estamos proponiendo la implementación de rellenos sanitarios, ¿no? Ahora, ¿el relleno sanitario es una fuente de mitigación o es una fuente de emisión? ¿Un relleno sanitario emite o mitiga gases de efecto invernadero? O sea, dependiendo cómo lo emite, pero se puede manejar. Ya. En realidad, un relleno sanitario es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Claro, porque lo que hacen los rellenos es a través de celdas, ¿no? Aglomerar ahí los residuos y lo va a compactar y ahí se genera el metano. Entonces el metano se genera y lo captura, no es fuga a través de unas chimeneas y ahí es donde bota el metano. Entonces por eso es un generador de emisiones. Para que sea una medida de mitigación, lo que hace es que a ese relleno sanitario se le adiciona, ¿no? Dos tecnologías o una. Puede ser la que captura el metano, porque ahí sí ya evita que se vaya a la atmósfera, y la que quema, ¿no? Porque cuando la quemas ya se convierte en CO2, entonces tiene menor poder de calentamiento que el metano. ¿Sí les había comentado sobre el poder de calentamiento de los gases? ¿Más o menos? ¿O no? Nunca les comenté. Hay tres principales gases de efecto invernadero, que es el CO2, es el metano y el óxido de nitroso. ¿Ya? Entonces, para los proyectos de reducción de emisiones, según la tipología de proyecto, puede reducir cualquiera de estos tres gases. En el caso de los rellenos sanitarios, reduce el metano, por ejemplo. En el caso de los proyectos de ácido nítrico, por ejemplo, reduce el NO2, o que es el óxido nitroso, por ejemplo, ¿no? O los fertilizantes, ¿no? El óxido nitroso. Entonces, lo que se hace es para sumarlos todos y llevarlos a una unidad que es CO2 equivalente, ¿no? El metano se lleva a CO2 multiplicándolo por 21. Es como su equivalente, ¿no? El metano es equivalente a 21 veces el CO2. Y el óxido nitroso es 310 veces el CO2. Entonces, si bien un proyecto puede reducir poquito N2O, cuando lo llevas a CO2 equivalente, ya es más significativo su valor, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, desechos es metano, la reducción de emisiones es metano, pero cuando lo llevas a CO2 equivalente ya, bueno, es 0. Es casi uno, ¿no? Casi 1 millón de toneladas. ¿Cuánto equivale a CO2? 21 veces. Y el óxido nitroso 310 veces. Esos valores van cambiando también. El IPCC, que es este panel de expertos, y las investigaciones que van haciendo, cada vez que saca un reporte va variando el valor. Por ejemplo, en su quinto informe me parece que varía a 28 el metano y el NO2 270, 240, pero esos valores van variando, ¿ya? Entonces más o menos vemos acá que de dónde provienen los mayores esfuerzos, ¿no? En USCUS, en energía y en agricultura. Los proyectos de desechos aportan, si bien tienen una importancia en el sentido de la mejora de la calidad de vida, de la población, en el manejo, el impacto en el ambiente por el manejo de los residuos sólidos, su aporte en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no es muy significativo, ¿no? Igual en procesos industriales también los proyectos que o las iniciativas que se han identificado hasta el momento
su aporte tampoco no es tan significativo, ¿no? Principalmente bosques, energía y agricultura. Entonces yo les había comentado que en este URL ustedes pueden encontrar el informe. Algunos ya me han comentado que han revisado el documento. ¿Tú llegaste a revisar el documento? Sí, lo vi. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Viste eso? Sí. ¿Te dormiste? No. El documento que ustedes con su celular pueden hacerle, ¿no? Sí. Ustedes pueden poner el celular y ahí te lee este código y te va a descargar el documento donde está de forma detallada todas las iniciativas de mitigación y adaptación que el país ha evaluado y ha establecido que va a implementar para cumplir ese 23.3%, ¿no? Entonces ahí hay información rica en el sentido de cuantificación de emisiones, de qué cosas tiene por resolver para que realmente esas medidas puedan implementarse. Hay valores iniciales de cuánto aproximadamente costaría implementar esa medida de mitigación, ¿no? Hay información adicional respecto a la que se dio en el 2015, pero aún así todavía se requiere generar más información, ¿no? Porque para algunas medidas no habían datos para cuantificar, por ejemplo, el valor de la inversión que se necesita, ¿no? Entonces es un poco difícil poder planificar la implementación de algunas medidas cuando no sabemos realmente cuánto cuesta, ¿no? Y es importante saber cuánto cuesta porque pueden ser medidas que cuestan mucho pero que reducen poquito. Entonces hay que evaluar esas medidas, ¿no? Hacia dónde va el esfuerzo del país, ¿no? Entonces acá lo que está en su PPT, les he puesto de forma detallada cuáles son las medidas de mitigación por cada componente. Acá entonces vamos a focalizarnos un poquito más en el componente de mitigación. En el sector de energía, por ejemplo, combustión estacionaria, se refiere a todas aquellas actividades que, por ejemplo, la generación de energía, en las plantas, la eficiencia energética, el cambio de combustibles en los centros industriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector de energía tenemos 5 medidas que están relacionadas a la implementación de energías renovables, por ejemplo, ¿no? Tenemos 17 medidas relacionadas a la mejora de la eficiencia energética, del uso de los equipos, ¿no? Tenemos una sola medida relacionada al cambio de combustible y una medida relacionada a la valorización del material. Por ejemplo, de las medidas relacionadas a energías renovables, tenemos esta combinación de energías renovables. ¿A qué se refiere? ¿Alguien tiene alguna noción de a qué se refiere esa combinación de energías renovables? ¿Alguien sabe cuál es nuestra principal fuente para la generación de electricidad en nuestro país? ¿Qué usamos más? La hidráulica, ¿no? La hidráulica. ¿Y las energías renovables? ¿Otras? Ajá. ¿Qué porcentaje tiene de participación en la generación de electricidad? ¿Saben? Más o menos. Chiquito, grande. La debe ser mínima, que sea 5%. ¿Cuánto? 5%. ¿100? 5, ya. Okay. Sí, más o menos. Solo se usa en algunos pueblitos, ¿no? Sí. Uno. Claro, esta medida de mitigación, combinación de energías renovables, se refiere a la meta de que en el sistema de generación de electricidad, el CEI que tenemos, no solamente sea un 5% su participación, ¿no? Sino que sea, por ejemplo, un 10, un 15% en la generación. Y si acá más o menos se ha establecido
parece que es un 7%, porque el sector no quería un 15%, porque hay temas técnicos sobre qué es lo que implica tener de que el sistema haya suministro de electricidad por energías renovables, son temas técnicos, pero con más o menos un 7%, la reducción de emisiones serían 3 millones de toneladas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá se plantea una meta más o menos conservadora. Esto podría subir hasta el doble, por ejemplo, si es que fuera un 15%, que es lo que ya el Ministerio de Energía y Minas está anunciando, que su meta va a ser al 15%, las energías renovables. Esto podría subir, ahí podría haber un adicional, ¿no? para la meta. Este suministro de electricidad con energías renovables en áreas no conectadas a la red son aquellas zonas donde no está el CI, sino son sistemas aislados, donde funcionan térmicas. Entonces, en vez de usar térmicas a diésel, a combustibles fósiles, sean con renovables, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha estado trabajando ahora también es que, por ejemplo, en los sistemas de tratamiento de aguas residuales se generan, así como en los rellenos sanitarios se genera metano, los sistemas de tratamiento de aguas residuales también generan metano, ¿no? Porque como se descompone la materia orgánica, entonces se genera metano. Y lo que se estaba planteando acá es que esas plantas de tratamiento que tenemos en el país también pudieran capturar, y en este caso es uso de energía renovable, generación de energías, que puedan capturar ese metano y se pueda generar electricidad con ese metano, ¿no? Es bien poquito, pero digamos se ha tratado de identificar todas aquellas fuentes de emisión que tengan en cada sector y de qué forma podrían generar, reducirse las emisiones, ¿no? Entonces, en el sector de energía básicamente está relacionado al aprovechar en mayor magnitud la participación de las energías renovables en la generación de electricidad, en reemplazar equipos que generan con equipos eléctricos por calentadores solares, ¿no? Que son renovables también, y capturar el metano, por ejemplo, en aquellas plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? También tenemos medidas de mitigación que tienen que ver con la cogeneración, de aprovechar el vapor, ¿no? Para generar electricidad. Ya tenemos algunas plantas, por ejemplo, algunas centrales, por ejemplo la de Bagazo, la de caña de azúcar. Hay una industria de bagazo, de caña de azúcar, que para sus procesos tiene una planta de generación que aprovecha el bagazo. Entonces el vapor que se genera también genera electricidad. Entonces ahí ya tenemos una experiencia y se quiere promover ese tipo de tecnologías, ¿no? Lo que se está hablando también bastante es sobre de cambiar la iluminación en el sector residencial, ¿no? Ahora hay bastantes alternativas, ¿no? Pasamos de incandescentes a los fluorescentes y ahora a los LEDs, ¿no? Entonces cada equipo ¿no? en el tiempo ha sido mucho más eficiente en términos de consumo de energía. Entonces eso es lo que se está promoviendo. El etiquetado de eficiencia energética también, por ejemplo, ya habrán visto en los mercados que ya también, ¿no? Entonces lo que se quiere es que el ciudadano de pie vaya migrando, ¿no? De estos equipos altos en consumo a equipos más eficientes, ¿no? Ahora, estas medidas no son, digamos, un descubrimiento, ¿no? Son medidas que en algunos sectores ya se han ido implementando, pero lo que se quiere es escalar, ¿no? Lo que se quiere es ampliar la envergadura de implementación.
porque en el escalamiento y en la ampliación de esta implementación es donde se va a aumentar la cantidad de reducciones, ¿no? Ahora, hay medidas de mitigación que tienen un impacto importante en términos de reducción de emisiones, pero también hay medidas de mitigación que tienen un impacto mucho más importante en términos de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad en la salud. Por ejemplo, de esas, ¿cuál de ellas creen que tenga un impacto sumamente importante en temas de salud? En la que ven ahí. Cocción limpia. ¿Esa cocción limpia? Ya, muy bien. Otra. Cambio de hornos de mayor eficiencia. Cambios de hornos de mayor eficiencia y cambio de combustible. Hay una más que esa, hay una mucho con mayor impacto que esa. ¿Tiene relación con la salud? Sí, que tenga un impacto importante en la salud. Pero sería la ONU en el sector industrial. El sector comercial. Ya, mira. Les voy a decir por qué, ¿no? En la cocción limpia, sí, porque ustedes habrán conocido, habrán escuchado que el MIDIS en su momento estuvo apoyando el cambio transformacional del proceso de cocción sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Porque porque utilizaban cocinas a leña, fogón abierto, entonces hay un alto índice de enfermedad, ¿no? En los pulmones, ¿no? De las personas. Es más, ahí la gente que vive ahí donde yo he viajado de provincia, la gente tiene un cocina de leña, y hace la cocina de leña así como si fuese una cantidad chiquita. Sí. Y ahí mismo se están contaminando con todo eso como no hay una vegetación. Sí, entonces cuando la leña se quema, libera no solamente CO2, sino que libera otros contaminantes como CO, libera otros gases que son dañinos para el material particulado, que son altamente dañinos para la salud, porque van directamente a los pulmones. Entonces estas personas que están directamente en contacto con la emisión de esos gases sufren bastante de los pulmones, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace esta medida es reemplazar ese tipo de cocinas por unas cocinas cerradas que si bien el impacto de cerrarlas y de poner una chimenea, ¿no? Para liberar los gases por ahí, tiene un impacto en la reducción de gases de efecto invernadero, porque cuando lo cierran incrementan la eficiencia del calor que genera la leña. Y lo más importante es que los gases ya no se quedan en el ambiente, sino salen al exterior, ¿no? Entonces, por eso el impacto social en el tema de salud es importantísimo, esta medida de mitigación, más que el de la reducción de emisiones, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en la instalación de ventiladores y cambio a hornos, sobre todo esto, el cambio de hornos de tiro invertido en ladrilleras artesanales. ¿Alguna vez han visto cómo son las ladrilleras artesanales? Ya. ¿Sí? ¿Has visto? Por ejemplo, en las ladrilleras artesanales también son abiertas y utilizan principalmente, por ejemplo, carbón para generar el calor, como fuente de energía. Entonces, y las personas, como son artesanales,
las personas que están dentro del proceso de la quema están pues sin sus equipos, ¿no? Están sin las mascarillas, están expuestos totalmente a los gases que se generan por la quema del carbón. Entonces, esto es incluso mucho más que esto, sino que esto es como en las zonas rurales, tiene un impacto importante, pero también hay un importante porcentaje de ladrillas artesanales que trabajan bajo estas condiciones. Entonces también hay una exposición alta a la emisión de estos gases y al daño a la salud. Entonces estas dos medidas de mitigación, si bien reducen, también tienen un importante impacto en la mejora de la salud, ¿no? Eso es lo resaltante. Y no sé si alguna vez cuando hablamos de los proyectos MDL, ¿se acuerdan de los proyectos de reducción de emisiones del MDL, del Mecanismo de Desarrollo Limpio, cuando les pagaban por cada tonelada de CO2 que reducían? En el país, por ejemplo, la ladrillera, ¿cómo se llamaba esta ladrillera? La ladrillera Rex. La ladrillera Rex, por ejemplo, tiene un proyecto de reducción de emisiones porque pasó de quemar carbón a gas natural. O sea, en vez de utilizar carbón mineral para su proceso de quema, se convirtió a gas natural. Y ellos fueron los que registraron su proyecto y les estuvieron pagando, por ejemplo, por cada tonelada de CO2 que reducía por haberse cambiado de una fuente intensiva en carbono a una menos, ¿no? Entonces, bueno, era un ejemplo nada más de que el precio que le pagaban por tonelada de CO2 se incrementó más que el precio promedio porque tenía un impacto importante en la salud del proyecto.